Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más. Hacía mucho que no hacía un video, pero era súper bien importante. Gracias, Dani, por estar aquí. Él vive cerca de la famosa zona del silencio y él sabe y tiene historias sobre ese tipo de zona, de ese tipo de, perdón por el pleonasmo, de ese lugar maravilloso. Yo nunca he ido, alguna ocasión fui a Coahuila, pero nunca he ido a la zona del silencio y está pendiente de ir. Es una zona muy enigmática en donde pasan muchas cosas, ya la vamos a platicar ahorita. Pero Dani, ¿qué me puedes platicar tú de eso? ¿Qué me puedes decir de lo que hay y existe ahí? Lo que en alguna ocasión hemos platicado anteriormente. Bueno, primero buenos días, tardes, noches, depende de cuando los vean. Gracias por la invitación, Carmen. Aquí apunté algunas cosas para que no se me pasara, ¿no? Yo vivo en Torreón, estamos prácticamente como a 180 kilómetros de la zona del silencio. La zona del silencio, como la mayoría sabe, es una zona desértica que está en colindancia entre los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua, que de hecho principalmente abarca el estado de Chihuahua. El centro de la zona de silencio realmente ya queda en el estado de Chihuahua, ¿no? La zona de silencio tiene muchas leyendas. De hecho, de las cosas que platiquemos aquí, digo, salvo lo que está históricamente registrado, pues lo demás son historias que, pues puede ser especulación, puede ser teorías de conspiración, puede ser como se quiera tomar, ¿no? Pero pues igual vamos a platicar de lo que se dice por aquí, ¿no? Sobre todo de la gente que vive cerca de ahí. En la zona del silencio, dado un poquito de historia, el nombre se lo dio el ingeniero Harry de la Peña, que de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, él es químico, trabajaba para Pemex en aquel entonces y dio clases en el TEC de La Laguna, donde yo salí. Cuando yo estuve en mi época de estudiante, yo escuchaba mucho de Harry de la Peña allí en el TEC Laguna. Obviamente, para la edad que tenía, ni idea tenía de quién era él realmente, ¿no? Yo solamente sabía que tenía mucha fama, hablaba muy bien de él, todos se le cuadraban. Hasta ahorita, bueno, hasta que está uno grande que empieza a enterarse de esos temas y dice, Pero hombre, perdón, ¿tú lo conociste? ¿Lo llegaste a ver? sí, sí lo llegué a ver ante Laguna. Digo, ya Ok, muy grande el señor, daba ok. clases de que es químico. Bueno, era químico. Y daba, bueno, imagino que ya falleció porque estaba muy grande. No chequé eso. Pero sí, o sea, el Tel Laguna yo sí lo llegué a ver. Muy grande el señor. Sí recuerdo que decían que era muy estricto, pero muy correcto el hombre siempre, ¿no? Entonces digo, de haber sabido yo, pues obviamente si él me lo hubiera permitido, pues lo hubiera abordado con preguntas y platíqueme esto y Claro, platíqueme esto y platíqueme esto, ¿no? Pero bueno, pero pues no sabes, claro. perdimos por desconocimiento, pues bueno, esa oportunidad no la No la aproveché. aprovechaste. Sí, me acordé como el chavo que diseñó cohetes, que conoció a Von Braun. Von Braun le entregó el premio y él ni cuenta que era Von Braun. Un Brown. Hasta que le dijeron, ¿te agradó conocer a tu ídolo? ¿A quién? Al doctor Von Braun. No, ¿dónde está? Pues fue el que te dio el premio. Y el chavo salió corriendo a buscarlo y nunca lo encontró. ¿Ah? Se da cuenta Pasó algo así. similar, ¿no? Digo, respetando las dimensiones, ¿no? Pero está curioso. Sí, hay muchas historias que se dice que la zona de silencio en la prehistoria, hace 1 millón de años, algo así, era parte del mar. Y parte de las pruebas, o por qué se dice, es que realmente se han encontrado fósiles, inclusive algunos de vida marina. Ahí me tocó ver uno de un como caracol, que me decían, este es de mar, o sea, yo francamente desconozco cómo diferenciar si es de mar o de tierra, ¿no? Pero bueno, me decían, este caracol por tales características, perteneció al mar, entonces parte de lo cual asumen o se presume que en algún momento fue mar. De hecho, se dice que cayó un asteroide ahí, que es el que provocó el magnetismo en la zona de silencio, pero obviamente cayó en aquellas épocas. Entonces mucha gente dice
¿cómo es posible que se cayó un asteroide? Pues no hay una zona de impacto, no hay, todo está plano, o sea, no hay como que un cráter, ¿no? Y hay gente que lo que dice, bueno, es que fue hace muchos años, era mar, entre el movimiento del mar se movió la arena y tapó el hueco, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, entramos a las especulaciones y teorías, ¿no? Pero bueno, es lo que se dice también por acá. Eh, eso ya está. También se dice que ese asteroide que cayó trae un magnetismo muy alto, que de hecho la zona de silencio, una de sus características es que hay demasiado magnetismo en la zona. Cuando me tocó ir o cuando llegué a ir con los amigos en aquel entonces, sí probamos eso de que la brújula pierde su... No es en toda la zona, ¿eh? O sea, entre más te acerques al centro, es donde empiezan a hacer las fallas, ¿no? De que la brújula pues, no marca, se vuelve loco. Llevamos walkie-talkies en aquel entonces, los que eran de antenita y todo eso. Y pues sí, o sea, los hacíamos cierta distancia, íbamos hablando de camioneta a camioneta y pues íbamos platicando. O sea, que llegó un momento que nos dimos cuenta que ya no había comunicación, ya como habíamos entrado a la zona como tal, ¿no? En aquel entonces que yo viajé, fui para allá, ya hace muchos años, todavía era estudiante, yo recuerdo que no era tan problemático llegar, ¿no? Actualmente, checando con gente conocidos y también gente que en el YouTube pone su historia de vengo a la zona de silencio, ya te recomiendan mucho que vayas, pero cargadísimo de agua, de provisiones, víveres, porque no hay sombra, eso sí me acuerdo, no hay un árbol donde hacerse sombra, es sol a pleno. Y en verano, pues temperaturas de 45, 50 grados, ¿no? Entonces se pone feo. Digo, cuando yo me tocó ir, afortunadamente nos tocó buen clima, íbamos en dos vehículos, digo, probamos la radio, también no llegan ondas de radio, o sea, ya estando dentro de la zona. Y lo que platicamos la otra vez, ¿no? Se dice que se ven muchos ovnis, se ven extraterrestres y cosas así. En mi experiencia, quizá porque como íbamos jóvenes de relajo, pues yo, a lo menos en lo particular, nunca puse atención al cielo, nunca puse atención a mi entorno, simplemente estábamos concentrados en el convivio, que sí llegamos a ver estrellas fugaces, pero pues nada del otro mundo. El ambiente raro, sí me acuerdo que vimos cactus de color morado, ya después, Sí, y nopales, ¿no? Ya después investigando un poco, resulta que en tiempos de verano, para protegerse del sol, cambia pero únicamente en esa zona, ¿no? Cambia su tonalidad. Recuerdo que vimos en aquel entonces también tortugas de desierto, pero tiene una particularidad, y eso sí me acuerdo muy bien. El caparazón tiene como picos. Entonces, ahí hablan de que eso también no es normal. Aparte, la tortuga tiene un tamaño mayor al promedio de su especie, ¿no? También recuerdo que vimos unos, se llaman como, no sé si rata canguro o ratón sí, canguro, no recuerdo el nombre. sí, sí, sí. Sí los vimos, pero también están al doble del tamaño de lo que su especie normalmente es, ¿no? Entonces sí hay Son como un conejito chiquito, ¿no? sí, Porque los, sí, los, los ratoncitos son tiny, son pequeñitos, sí. pero Sí, de hecho esos el nombre de son ratón es más por, por grandes. lo, por lo chiquito, pero sí es como un conejo. De hecho, sí, estrictamente hablando, se vería más como un cangurito. Cambiarle un poco la fisionomía, Sí, sí, pero sí, sí, tiene más parecido a un cangurito. Chiquitos, ¿verdad? sí, Pero sí, te digo, sí. nada más que sí, el tamaño que tienen ahí es del doble del que normalmente la especie tiene, ¿no? Tiene. Entonces sí había cosas. Y algo muy particular y algo medio creepy, es que los animales cuando van a morir empiezan a caminar y se adentran a la zona del silencio, ¿no? De hecho, recuerdo que cuando fuimos, nos detuvimos también en uno de los ranchos y una persona nos decía que era normal que los animales, cuando se iban a morir, caminaran desde al principio y si la gente iba por ellos y los traía. Y el animal se aferraba a salirse e irse. Y si ya después, pues todos se acostumbraron a que si el animal que agarraba camino a la zona de silencio, ya lo dejaban. Y te hablo de burros, vacas, mismos perros, gatos, cualquier animal que tuvieran ellos en el rancho, Wow, cuando wow. ya está por morir, empieza a caminar. Y yo sí recuerdo cuando, aquella vez que fuimos, sí se veían muchos huesos de animales por muchos lados, así hay muchos. Quiero suponer que ahorita pues ha de haber muchísimos más, ¿no? Y yo me recuerdo también que eso viene de la historia de un cohete que lanzó Estados Unidos
por aquí puse el año, no Por me acuerdo eso bien. que lo que vas a decir a continuación, por Ujú. eso fue que empezó a ser conocida mundialmente la zona del silencio. Y Así es. quiero que cuentes la historia. Que de hecho me brinqué antes de eso, hablaba de Harry de la Peña. Él trabajaba para Pemex en aquel entonces. Ujú. Estaban buscando meter un ducto, ¿no? Para llevar el petróleo. Y él fue el que se dio cuenta de que había la zona, que donde la señal de radio no funcionaba, en la brújula, todo eso. Pemex Y él para, fue el que lo bautizó como zona del silencio. Pemex, para la gente que no sabe de qué es, los que están fuera de México, es petróleos mexicanos, Ujú. el petróleo de México. Ajá. Él trabajaba para eso. Con el tiempo, sale lo que tú comentas, lo del cohete, que es lo que lo hace mundial. De hecho, el cohete fue en el 70, ¿no? Pero La memoria. di la historia. Estados Unidos, cuando estaba la Guerra Fría, lanzan un cohete, pero con carga, con cobalto, con con radiación, carga radioactiva, ¿no? Son dos cargas de cobalto las que lleva. No es que no fuera un arma nuclear, simplemente el cobalto era para poder rastrearlo y seguirlo en su ruta, según se dice. Entonces, esperaban que cayera, creo que en Nuevo México, ahí sí, a la memoria. Arizona, Pero, por ahí, Nuevo ahí sí, por México. ahí. Ajá. Entonces, se desvía más de 1000 y feria de kilómetros y cae exactamente en la zona de silencio. Entonces, en aquel entonces se pide permiso y ayuda al gobierno mexicano para recuperar el cohete. México estaba desordenado entonces, accede, y de hecho uno de los que vienen para recuperar el cohete, que les tomó muchos días encontrarlo, es Ernest von Braun. Fue uno de los que vinieron. El que diseñó los cohetes. Así Diles es. quién es Ernest Van Braun. Van Bueno, Braun. fue un científico alemán. Él es el que se encargó o estaba desarrollando el sistema de misiles o cohetes de los alemanes. Cuando cae Alemania, él escuchó Lo mucho invita. de cómo les iba mal con los rusos y prefirió mejor que lo capturaran los gringos. Y él fue el que desarrolló el programa de cohetes para la NASA en Estados Unidos, ¿no? Él fue el que desarrolló todo eso. Y él es el que estaba al frente del programa espacial, realmente. Aunque no era el titular, o por varias razones, porque era alemán, pero él era la cabeza del Ujú. proyecto, ¿no? Entonces era una persona importante, ¿no? De hecho, se dice que el cohete que se dio, pues era parte de su diseño. Y él urgía recuperarlo, aparte para investigar qué fue lo que había sucedido. Entonces Pasado. cae Ujú. el cohete, se despedaza, pues, obviamente hay fuga de radiación, viene el gobierno gringo, recuperan todo, pero quedan muchas zonas radiactivas. Que de hecho yo me acuerdo cuando fui en aquel entonces, había cerca que yo supone que debe seguir porque tengo mucho que no voy, tengo años que no voy. Había una cerca que parecía que eran como pilotes parecía como han sido fierro, pero parecía como de aluminio. Y rodeaba una zona y decía propiedad de la NASA, no sé qué, ahí en los anuncios. Y ya después, preguntando cuando platicamos con la persona que estaba ahí, él nos decía, bueno, para entrada, nadie de los que viven cerca se adentra, ¿no? Porque ya saben que les va mal. Pero sí nos dijo, tuviste uno, dice, hay varios, que son las zonas que quedaron radioactivas, digamos que las delimitaron. Entonces, como la Ah, NASA se encargó de hacer eso, ellos, por eso lo dice ahí lo anunció la NASA y todo eso. Que, insisto, ya no he visto que nadie en YouTube los que van a la zona de silencio lo saque o comente de eso. Entonces, no sé si ya los retiraron, si ya lo quitaron, o simplemente no les ha tocado pasar cerca de alguna de esas áreas, ¿no? Pero ujú. bueno, esa fue otra historia que hay ahí. Y bueno, obviamente se habla mucho de avistamientos de ovnis, de que se han visto extraterrestres. Dicen que principalmente los que asisten son los que les llaman los azules, creo que es el nombre que les dan. Pues me imagino que debe ser lo que le come como tipo pleiadiano, ¿no? Estos son los que aparentemente se ven más ahí, ¿no? Es lo que dice, mira, Dani, lo que a mí me impresionó mucho, el bolsón de Mapimí, les dice, Sí. ¿no? Que por Ujú. cierto hay una canción muy norteña que se llama Los Tres Amigos, ¿no? Dos amigos que venían de Sí. Mapimí. Sí, me pareció muy interesante la conexión. Fíjate que lo que descubrí yo, que mucha gente lo debe de saber, es que hay una zona de la parte del silencio que está en el mismo paralelo que la pirámide de Giza.
y luego está en el mismo paralelo que el Triángulo de las Bermudas. Así Y es. si tú le sigues, está en el mismo paralelo del Mar del Diablo que está en Japón, Y si le sigues, en el Himalaya. en el Himalaya. Exactamente. Entonces es bien interesante cómo en esas zonas que tantas cuestiones diferentes pasan, están en el mismo paralelo. Me pareció muy, muy, muy interesante y sobre todo lo que descubrió el italiano, ¿cómo se llama? Últimamente que descubrieron abajo de las pirámides unos pilotes Sí. eh, que él fue que hizo, eh, ay, no lo tenía preparado, pero fue el que empezó a hablar de la hipnosis y cómo encontró en las hipnosis los raptos extraterrestres. Es italiano, es un doctor italiano, a ver si me acuerdo más adelante. Pero qué interesante toda esa situación y todo lo que han pasado. Pero fíjate que yo otra cosa que me encontré diferente, Dani, es que mucho de lo que le pasa a los viajeros, he escuchado más historias, a lo mejor no he escuchado muchas, pero he escuchado más historias buenas de salvación que de, que de, Qué tragedia, ¿no? que de tragedia. O sea, Sí, sí sí, hay sí. Ya tragedias, he habido. pero, pero tragedias entre los mismos gente, ¿no? Sí, Ahora sí, sí. con la maña y todo eso, ha habido tragedias de que hay que tenerle más cuidado a la maña Ujú. que a los extraterrestres. Digo que finalmente si ven algún extraterrestre, corran, ¿eh? Porque ni uno es bueno, ¿eh? Pero me llama la atención que en la zona del silencio hay historias en donde los salvan, Ujú. como un tipo de hermandad blanca o que vienen con túnicas y eso. ¿Te sabes alguna historia, Dani? Hay una, no me recuerdo el año, porque de hecho, bueno, buscando YouTube aparece la historia de dos mexicanos, bueno, una pareja, y quedan atascados en la zona de silencio. Llega una tormenta, llega una lluvia, quedan atascados, no pueden salir, están desesperados, y de la nada aparecen dos seres, y que le dicen, no, no, súbanse a la camioneta, ahorita los empujamos, porque ellos nunca pudieron. Entonces dicen que con toda la facilidad los empujaron, los sacaron del atasco en el que estaban, se baja el hombre para agradecer y ya no hay nadie. Entonces, como es, hay muchas, ¿no? Hay otra también que hablan de una persona que igual se perdió, se quedó sin agua. Entonces llega alguien de la nada, o sea, porque dice no trae ni vehículo, o sea, llegó caminando, ¿no? Y casualmente trae líquido y le ofrece agua, toma agua y le dice, ah, mira, necesitas irte todo derecho, no pierdas, ves la estrella, sí, síguela, y llegas a no sé dónde. Entonces sigue tomando agua y le agradece, ah, sí, mira, sin voltear a ver, ah, todo voy para allá, sí, ok, gracias, y voltea y el cuate ya, o sea, quien lo atendió ya no está. O sea, sí hay muchas historias de ese tipo, ¿no? Sí las hay. De gente que ya está en la desesperación y llega alguien a rescatarlos, ¿no? Porque ese es Sí, un problema. Cuando también fallan los vehículos, o sea, no sé a qué se deba o por qué en particular ciertos vehículos, cuando ya están adentro un buen rato o están haciendo, bueno, paseándose, de repente el vehículo falla, simplemente la batería se descarga. O sea, ese es el problema, ¿no? Y si están solos, pues se empiezan a desesperarse. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que fue una de las historias que me tocó ver hace como 2 meses, yo creo. El cuate narra que se le paró la camioneta, pues ya en su desesperación nomás cargó su mochila, se cargó de agua y a caminar de regreso. Y ya dice que después de como 6 horas caminando, ya agarrándolo la noche, viene una camioneta y una persona de ahí, de los que viven por ahí, y le dijo, yo vi cuando pasaste, pero como no regresaste, pensé que algo había sucedido. Pero ya fue alguien de aquí, ¿no? Va y lo levanta, pero no lo lleva a la camioneta. Le dijo, no, no, de noche nada, vámonos, te quedas en mi casa y ya mañana vemos cómo rescatamos tu camioneta, ¿verdad? Pero sí le dijo, no, no, aquí de noche ni nosotros nos metemos, dice. Yo nomás porque supuse que ibas a estar en problemas. Y ya fue, lo rescató. Pero y la misma gente de ahí tiene miedo de estar adentro. no, y yo sé que mucha gente de ahí también, las mismas zonas la misma gente que vive alrededor de los municipios de ahí, colindantes con la zona del silencio, tanto Chihuahua, Coahuila, ¿cuál es el Coahuila y otro Durango. estado? Coahuila y Y, Durango. Y Durango, eh, Ujú. eh, ellos no se meten. Y yo sé que ellos en la noche escuchan cosas, hay gente que ha dicho que escucha como
como una estática, hay gente que dice que sí Zumbidos, que sí. ¿eh? Zumbidos Zumbidos, hay gente también. que ve luces, Ujú. pero no se animan a adentrarse, ¿no? No. De Eh, hecho, se encierran en sus casas. Se encierran. Se encierran en sus casas. Como que saben que no hay que salir para nada. Para nada. Y se encierran. Sí, he habido historias así. Digo, no sé todos si todos tengan la paranoia o que a él les ha tocado vivir para que lleguen a ese nivel, ¿no? Pero sí, digo, o sea, historias hay muchas. Ya lo que te cuenten ellos, pues, como te digo, no hay evidencia. O sea, tú estás confiando en la palabra y la Claro, experiencia de ellos. claro, los datos del doctor Brown y del otro doctor mexicano, el físico Ujú. mexicano que era Que- químico. Químico Henry de la Peña. No, y falta también la de la historia ¿Cuál? del avión, del Conquistador del Cielo. A ver, cuenta. Es y se me fue el nombre y todo, Francisco Sarabia, es el héroe de aquí, ¿no? Francisco Sarabia fue el que hizo el primer viaje México-Nueva York, Ciudad de México a Nueva York. Era Entonces, piloto, sí, Francisco ya sé Sarabia de es quién, el sí. primer dato documentado de la zona de silencio, que salió iba volando, precisamente pasó por el bolsón de Mapimí. De hecho, la zona de silencio está en el mero centro del bolsón de Mapimí. Entonces pasa por ahí, se queda sin comunicación, pero aparte el avión le empieza a fallar. Entonces hace un aterrizaje de emergencia en el desierto, que no le pasó nada. Entonces los mecánicos, su gente, rescataron el avión y todo, pero nunca supieron por qué falló. Pero ese es el primer dato documental de la zona de silencio, antes de que Henry de la Peña le diera el nombre, ¿no? Como Y, tal. y antes, y antes de que cayera el cohete. Sí, de hecho, hay una historia también, bueno, no, hay varias, que dicen que la zona de silencio es el lugar donde más meteoritos han caído en todo el planeta. Pero tiene una particular los meteoritos. Como hay mucho magnetismo en la zona de silencio, los meteoritos que caen son los que tienen alta concentración de hierro. O sea, no cualquiera. Los que traen hierro, como si fuera un imán, ¿no? Van Lo que cayendo y los los jala. atrae. Ahí. Entonces, también se dice, y sí investigué, pero no encontré más información. Se dice que uno de los meteoritos que cayeron, cuando lo rescataron, lo dataron, dicen que es más antiguo inclusive que el sistema solar. Pero, ¿dónde está ese meteorito? No encontré. Yo quiero suponer que si esa historia es real, pues seguramente lo van a tener los gringos, ¿verdad? Porque no aparece dónde está el paradero de ese De ese meteorito. meteorito. Pero sí habla ahí donde encontré, bueno, la persona que comenta que igual tenía alta concentración de hierro y otros minerales y cosas que aquí no hay, pero cuando lo datan, es mucho más viejo o antiguo que el sistema solar. Pero bueno, si es cierto eso, ¿dónde quedó? Pues, no encontré, o sea, no hay datos, no encuentro quien te diga cuál fue su paradero, ¿no? Pero es una pieza que no es muy grande, porque cuando lo muestran en la fotografía se ve chico, y cuando pasan a la persona que supuestamente lo tiene, pues hecho en la mano, es más o menos así. Entonces no es como que muy grande, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó? Claro. Pues la verdad, quién sabe, ¿no? Pero digo, como historia, digo, es una de tantas, ¿no? Y, No todas se y, pueden corroborar, pues y lamentablemente. como dices, para saber si es cierto, ¿verdad? Porque no hay Ujú. manera de corroborar con datos. Así Y es. muchas veces a lo mejor son historias inventadas, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Ahí están los Así es. datos. Y nada más como un pequeño paréntesis, Sí. ese avión que te digo de este piloto mexicano, se llama el Conquistador del Cielo. El avión sigue intacto y hay un museo en la ciudad de Lerdo, Durango, única y exclusivamente para, ¿El avión? para el avión. Y todo lo que hay alrededor es puro vidrio, porque lo único que hay, o sea, lo central es el avión. Y ya lo que ves ahí son fotos de Francisco Sarabia y de su historia y lo que hizo, ¿no? Pero es única y exclusivamente para el avión el museo. Y no está muy grande, está chico, pero tiene su propio O sea que ya museo, fuiste a ¿no? El verlo o avión. no. Sí, pues está aquí, lo tengo aquí más cerca, haré media hora yo creo para llegar a él. O sea, es que Wow. lo que pasa es que Gómez y Lerdo Durango, bueno, para la gente que no conoce, nada más cruzo el lecho del río Nazas y ya, yo estoy en Coahuila, el lecho del río Nazas lo tengo de mi casa ahí a 20 minutos, pero cruzando el lecho del río ya estoy en el estado de Durango. Y la ciudad que tengo luego es Gómez Palacio. Y recorriendo unos 15 minutos, 10, bueno, depende de la vía por la que vaya uno. Pero si va por la central,
Yo creo que en 7 minutos recorre de lado a lado Gómez y empieza Lerdo. Entonces ya da una vuelta a Lerdo y en otros 3 minutos más ya se llega al museo de Francisco Sarabia, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, el equipo de fútbol aquí que es el de Santos, hay una canción que habla que dice que son 3 ciudades, 2 estados, ¿no? Precisamente Torreón, Gómez y Lerdo. Uy, qué padre, qué padre. ¿Y alguna otra historia antes de despedirnos, Dani, que quieras decir y que te sepas? De las historias a mí me llamó la atención porque la mayoría de ellas son buenas. Que hay historias negativas, los repetimos, pero la mayoría de ellas son historias en donde la gente le ayuda. Otra de las cosas que también supe en la investigación que estaba haciendo es que la gente, Dani, se pierde y como que se va a otra dimensión también, Ah, sí. que encuentra otra dimensión y que no saben bien qué fue lo que pasó y regresan porque alguien les dice, no, pues vete para allá, no estás aquí. O sea, historias positivas que al No, sí. final de cuenta dejan marcadas a las personas. De hecho, hay una historia también que salió por ahí, que insisto, pues comprobar está medio complicado, ¿no? Que hablan de que probablemente una persona atravesó un portal, porque él dice que se perdió en el desierto, pero él se perdió como 6 horas, y supuestamente aquí habían pasado 3 días, y lo daban por muerto porque en 3 días en el desierto, pues, Es sin agua imposible. no lo va a hacer, ¿no? Pero de eso, para él decía, no, que me fui como 6 horas. O sea, muy bien, con su carpintería que hacía, eso es muchos años. No recuerdo, pero hablan por ahí de los 40 o de los 50, no recuerdo bien, que trae su cantimplora y pues todavía la trae con agua. Entonces decían, pues, o sea, no solo dura 3 días, ¿no? Entonces se especula que probablemente, como esto, atravesó un portal y regresó por ahí mismo, ¿no? En algún momento. Pero sí venía muy desorientado, eso sí es lo que se dice, que venía desorientado, no estaba seguro dónde estuvo, no sabe, nada más acordaba que estuvo caminando y de repente se perdió y de repente como que encontró la senda de regreso, ¿no? Esa es otra. Estamos llegando aquí. También hay otra así. También hablan de un grupo de personas que iban en 2 camionetas, que igual entran a los dos, o sea, en un instante en la noche, están escuchando música y de repente se apagan las radios que están en las camionetas. Resulta que las 2 camionetas se quedaron sin batería. Y comentan que eran 4 personas por camioneta. Comentan que las 8 personas ya que habían acampado, porque la idea era acampar, por eso tenían la música ya en la noche, que sí empezaron a ver luces en el cielo, que vieron, inclusive hablan de ovnis, y hablan que a la distancia veían seres de más de 2 metros, que nada más los estaban viendo. Entonces ellos simplemente, pues, que se asustaron, pero que no se movieron, se quedaron donde estaban, ¿no? Y supuestamente los seres nunca se acercaron, pero ellos sabían porque estaban viéndose, ¿no? Pero a la distancia. Pero hablan que eran de más de 2 metros porque se supone que estaban, ahí lo que hay son, como te digo, no hay una sombra, no hay donde hacer eh, No hay árboles no hay altos, no hay árboles. nada. Ajá. Entonces ellos con lo que basan sus medidas son como montículos de tierra que había ahí, porque dicen que ellos se dieron cuenta que el montículo de tierra le llegaba a ellos casi a la cintura, o sea, estaban altos, le llegaba casi a la cintura. Y dice, cuando nosotros vamos, pues nos llega por acá, dice. Y es gente que mide 1,80, 1,85, ¿no? Pues decía, no, pues estaban grandotes los monos, ¿verdad? Y más ¿Y, para alcanzar a verlos de y más lejos. salieron bien? Sí, sí, o sea, al final de cuentas lo rescataron. Ellos como son de los que se dedicaban a hacer como acampar, pues siempre avisaban dónde estaban o a dónde iban. Entonces, cuando tardaban en regresar, sí vino alguien a buscarlos y los auxiliaron, ¿no? Ya nomás los jalaron, bueno, una camioneta, después la otra, pero como quiera los sacaron. O sea, Y sí todo bien. salieron. Sí, pero la historia, lo que comentan ellos es que por más de 20 minutos estuvieron viendo cosa y media, y sobre todo esos seres altísimos que estaban viendo a la distancia, ¿no? Cerca de unos montículos de tierra que hay. Yo en lo particular, en la historia me quedé, dije, bueno, al menos tal vez me faltó recorrer el lugar, pero yo no recuerdo, la verdad, haber visto montículos de tierra. Yo lo que recuerdo es que estaba todo plano, plano, pero plano.
Entonces, no sé en qué parte haya Pero, sido pero y... es que, el área de Mapimí son 130,000 hectáreas. Ah, O sí, sea, está grandísimo, pues te digo. tú No sé en qué estuviste, parte haya sido, ¿no? claro, tú estuviste en otro lado, claro. Sí, No, y así podemos estar horas y horas hablando de esto. Yo les recomiendo que si quieren ir, los que estén por allá, pues que vayan, ¿no? A mí me gustaría ir, pero de día y con un montón de gente. No, ok. yo no, yo no, yo eso de ir a acampar en las noches y ver cosas extrañas, ni sabemos, ni hay que, no hay que retar No. algo que De, no sabemos ni comprendemos. de hecho, de los testimonios es que te digo, como es algo cercano y llama la atención, los videos que vi de gente que fue últimamente, hablo últimamente de 3 meses a 2 años para acá, ¿no? El setenta Ok, por ciento de ellos te dicen, me arrepentí de haber venido. O te dicen, no vengas. Y si vienes, avisa a la gente, vente bien cargado de agua, tráete sombrillas, tráete hielo, o sea, vente preparado, dice, porque aquí donde te atasques, para que te encuentren, pueden pasar días, ¿no? Entonces mucha gente te dice que se arrepiente porque la experiencia, aunque les fue bien al final porque salieron, la sufrieron. Y hubo gente que sí llegó a pensar que no le iban a librar, porque no ven a nadie, o sea, está tan grande como esto, que necesitas mucha suerte para que alguien más recorra el mismo sendero que tú agarraste, porque no hay ciento uno, hay treinta mil muchísimos. hectáreas, imagínate, 130,000 hectáreas. Yo cuando vi eso dije, yo, ups, enorme, enorme. Ujú. Y bueno, y aquí yo les recomiendo en lo personal, digo ya a todos, ¿no? En lo personal, que no nada más la zona de silencio. Lo que no entiendas, no lo busques, porque Así el que es, busca encuentra. Y así es. finalmente, eh, de locos está lleno el mundo, ¿no? Y la verdad hay mucha gente. Digo, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero por ejemplo, la gente que va a los cementerios y no sabe el daño que se hace, la gente que anda haciendo las famosas exploraciones nocturnas, no saben cómo regresan con las entidades, el bicherío y la vida no vuelve a ser igual, a menos que estés empoderado y que sepas tú limpiarte y quemar todo ese bicherío que se te junta. Yo no les recomiendo hacerlo. Si ustedes van a hacer algo, vayan con bastante gente o mejor no vayan, porque en estos tiempos es complicado. Sí. Es mejor, ¿para qué tentar a la suerte, no? Y como esto, si lo vas a hacer, no vayas de noche, que es lo que a todo el mundo le llama la atención porque es cuando se ve más cosas, ¿no? Pero mejor evitarlo, ¿no? Yo sí No, soy de la idea de mejor evitarlo. evitar, claro. No digo, a mí me encantaría ir, pero de día y por encimita. Es más, me gustaría más hablar con la gente alrededor de ahí de Coahuila, de Durango, de Chihuahua, que realmente ir a andar explorando cosas que no. Cuando hay cosas desconocidas y que no entendemos, mejor no tentar nuestra suerte. ¿Para Así qué es. hacerlo? Sí, de hecho, una persona de las que fueron recomienda que si vas, le pagues a un local que esté dispuesto a que te lleves, a alguien que conozca el área, para que no te pierdas. Y si te pierdes, sabes que él te va a sacar caminando si tú quieres, pero te va a sacar, ¿no? Porque conoce el lugar. Eso recomiendo mucho uno de ellos. De hecho, fue el único que escuché que dijera eso. Porque también te dice, ni los locales quieren entrar. O sea, son contados los que se meten. Y bueno, ya no queremos alargar más el video, pero muchas historias, pero lo que me llama la atención es que la mayoría de las historias que escuché, que fueron muchísimas, de casos Positivos. positivos, Sí, casos positivos. Entonces, si hay algo por ahí, no tan malo. No, no estoy diciendo que vayan y todo eso, ¿no? Pero muy positivas las historias. Claro que escuché del 100% de las historias, el 85% positivas y un 15% súper negativas, que no vamos a hablar de esas ahorita porque no, están terribles, tan feas, ¿eh? terribles. Tan Sí, feas. sí. Bueno, gracias a todos. Dani, muchas, muchas, muchas gracias, porque yo quería hablar de esto y sé que tú, como vives por ahí, sabías un poquito más. Mm. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego a Hasta todos. luego. Buen día. Bye.